Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Scientia. Hoy veremos 5 animales considerados sagrados en la historia y en la actualidad. Los gatos. Se dice que en el antiguo Egipto, hace entre 4500 y 4000 años, la gente empezó a acercarse a los gatos. En aquella época estos animales eran salvajes pero, ofreciéndoles comida y agua, los egipcios los llevaron a sus casas. Los animales, agradecidos por lo que recibían, empezaron a cazar a los huéspedes indeseables dentro de las casas. Eran ratones, serpientes y escorpiones los que eran expulsados por los felinos. En esta época, los gatos fueron proclamados protectores oficiales de la casa, ganándose el respeto y el reconocimiento de toda la población, ganaron popularidad en todo Egipto. Dada su contribución, los gatos alcanzaron una connotación divina, empezaron a aparecer en muchas pinturas e incluso se representaron en estatuas para monumentos funerarios. Hoy en día, además de ser considerado un animal sagrado, el gato también representa la elegancia y el poder del antiguo Egipto. Tigre. Además de estar presente en el horóscopo chino, el tigre es una de las 4 poderosas deidades celestiales de este país, junto con la tortuga, el dragón y el ave fénix. Se llama Byakko y es el guardián de las enseñanzas de la humanidad, el rey de todos los animales y el señor de las montañas. El metal es el elemento que la representa, mientras que su virtud es la justicia y el otoño su estación. En algunos casos está vinculado a la guerra y por ello se utilizaba como símbolo en los ejércitos que defendían a los emperadores. El jaguar. La cultura mesoamericana está fuertemente vinculada al culto de los animales como sagrados. De hecho, 3 animales aparecen entre las ruinas de la época azteca: la serpiente, el águila y el jaguar. El reptil era símbolo de fertilidad, el ave majestuosa simbolizaba la guerra y el fascinante felino era símbolo de las montañas y, por tanto, de fuerza y poder. A partir de los hábitos nocturnos del jaguar, se creó en México el mito de que este animal también estaba fuertemente asociado con la noche y la oscuridad. Sin embargo, este maravilloso felino no solo tiene connotaciones negativas, sino que también se le asocian aspectos muy positivos, como el amor maternal. De hecho, las madres jaguar son especialmente protectoras con sus cachorros. Varias leyendas están vinculadas a estas criaturas, temidas tanto por su fuerza como por los poderes mágicos que se cree que poseen. Durante las batallas, uno de los 2 grupos guerreros elegidos del ejército azteca eran los guerreros jaguar. Estos llevaban una armadura y un casco que se asemejaban al pelaje del felino. El guerrero jaguar debía asimilarse al alma de este animal. Solo así podía asumir sus cualidades: astucia, precisión, fuerza y agilidad. La vaca. En la India, a alguien se le habrá ocurrido ver vacas paseando por la calle, igual que en muchos otros países se ve un perro o un gato. Estos mamíferos, muy respetados, pueden encontrarse a menudo deambulando libremente por los mercados de Bombay o Nueva Delhi. Pero lo sumamente fascinante es que nadie se siente molesto por su presencia, o peor aún, intenta molestarlos. A las vacas se les cuida con agua y comida y se cuida de sus crías. Un hindú nunca comerá carne de vaca o ternera, aunque no tenga otra cosa que comer, y por supuesto, ningún restaurante ofrecerá carne de vacuno. Matar una vaca es, incluso, un mal augurio. Para los hindúes, de hecho, este animal se considera el símbolo de la vida y también se le dedica un festival. Una ocasión en la que las vacas son adornadas y limpiadas, tratadas como huéspedes de honor. En los textos antiguos, la vaca aparece como divina, que satisface todos los deseos. Sus cuernos simbolizan a los dioses, sus patas las antiguas escrituras hindúes, y sus ubres los 4 objetivos de la vida: la riqueza material, el deseo, la justicia y la salvación. Sin embargo, los hindúes no adoran a la vaca, sino que la respetan porque ven en ella el símbolo de lo sagrado. El elefante. Es el símbolo nacional de Tailandia. Su silueta se utilizó en la bandera hasta 1917, y es un animal muy asociado a la historia de este país del sudeste asiático. El elefante blanco es sagrado para los tailandeses y desde hace 5000 años sus habitantes le rinden culto, considerándolo un símbolo de nobleza y prosperidad. Los elementos que pertenecen al elefante están cargados de significado.
La cabeza indica fidelidad e inteligencia, la presencia de un todo y un colmillo roto indica la capacidad de superar cualquier dualismo. Las orejas simbolizan la sabiduría y la capacidad de reflexión y por último, la trompa curvada indica la capacidad intelectual de distinguir entre lo real y lo falso. Actualmente, el elefante asiático está en peligro de extinción debido a la caza y a la reducción de su hábitat, ya que gran parte de su territorio está siendo talado por motivos urbanísticos y turísticos. La buena noticia es que hay varios santuarios donde aún es posible verlos en libertad, sin molestarlos. El vídeo termina aquí. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.